¿Qué son los baldíos y por qué son tan importantes en los recientes debates sobre la reforma agraria y sobre el despojo de tierras en un país como Colombia? Hola, soy Julio Arias Vanegas, profesor del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana y estudio la formación del Estado-Nación en Colombia, los conflictos por la propiedad de la tierra y la historia ambiental de los llanos. En Colombia, los baldíos son, en términos legales, las tierras que no tienen un dueño particular y por lo tanto le pertenecen al Estado-Nación. Una idea muy curiosa porque son tierras que no son de nadie y son de todos a la vez. Pero además, la palabra baldío ha sido usada en muchas partes de América Latina para hablar de espacios vacíos, de espacios desaprovechados, de espacios abandonados. De hecho, esas distintas concepciones han alimentado los conflictos por la tierra en un país como Colombia y han justificado diversas formas de despojo. Ya a mediados del siglo XIX, los baldíos se volvieron muy importantes para impulsar la colonización en regiones de frontera interna y de esa manera poder impulsar la economía agroexportadora. Esa política de entregar baldíos a quienes explotaban y cultivaban tabaco, quina, café y caucho terminó al final favoreciendo a grandes empresarios territoriales. Mientras tanto, a muchos indígenas y campesinos se les desconoció su propiedad y su territorialidad por no tener títulos y en últimas por no explotar la tierra como hombres blancos. Esto fue generando un proceso profundamente clasista y racista de despojo de tierras y territorios. Sin embargo, durante el siglo XX, las luchas de campesinos e indígenas y nuevos proyectos políticos estatales reformistas llevaron a un cambio fundamental. Los baldíos deberían ser adjudicados prioritariamente a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Pero, aunque eso suena muy bien, en los últimos 50 años hemos tenido dos grandes problemas. El primero, esa política de baldíos ha servido para no aplicar una reforma agraria efectiva. En lugar de redistribuir la propiedad de grandes latifundios en regiones centrales, ha incentivado la colonización de los baldíos por parte de campesinos a regiones de frontera, lo cual ha promovido un continuo desplazamiento del campesinado y de ahí la intensa colonización de regiones como los llanos y la Amazonía, que luego con la economía del narcotráfico terminaron aumentando los conflictos ambientales e incluso raciales. Y el segundo problema, como mostró un estudio reciente, es que distintos jueces civiles locales desde 1990 adjudicaron más de 300.000 hectáreas a personas que no cumplían los requisitos de ley. Esto llevó a un acaparamiento ilegal de baldíos en distintas zonas del país, sobre todo en departamentos como Córdoba y Casanare. Estas y otras formas de acaparamiento de baldíos los hemos visto con más fuerza desde los años 2000 en una región como los Llanos Orientales en medio del boom de grandes proyectos agroindustriales. Pero ojo, que lo que ha ocurrido no lo podemos entender solamente como un problema de acaparamiento de baldíos. En muchos casos se relaciona con largos procesos históricos de despojo de tierras de comunidades indígenas y campesinas. Y es que la idea del baldío no nos puede llevar a pensar que esa tierra no tenía dueños, simplemente porque no estaba titulada o porque los campesinos indígenas hubieran tenido que desplazarse, abandonar sus tierras en ese momento. De ahí la importancia y la centralidad de una reforma agraria efectiva que enfrente, que ayude a resolver esos problemas. Hay que enfrentar el acaparamiento de baldíos como parte de largos procesos de despojo de pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, para quienes el despojo de la tierra es el despojo de la vida misma. Y en últimas, nos toca siempre preguntarnos, ¿para quiénes deberían ser esas tierras que se supone que son de todos, que son de la nación? ¿Para grandes empresarios y terratenientes o a quiénes hay que priorizar para lograr la justicia agraria en el país? Mientras el rayo todavía venga y siempre y cuando salga el sol por el oriente, mientras se llene la luna todavía, la tierra va a estar negra.